Estás escuchando Arquitectura Radial. Una vez más con ustedes en Arquitectura Radial a través de Zoom, la plataforma especial y la plataforma que todos estamos utilizando ahora con este asunto del confinamiento a causa del COVID-19. En esta ocasión tenemos al doctor en estructuras, el ingeniero Luciano Fernández, un mexicano, de origen mexicano. El ingeniero va a tratar con nosotros algunos temas sobre las estructuras en la edificación y su comportamiento ante los sismos. El arquitecto Morel, buenas tardes, ingeniero Luciano. Buenas tardes, Luis, y saludos a todos los que siempre nos visitan aquí en Arquitectura Radial. Como ya hiciste la introducción, el ingeniero Luciano es un experto en lo que tiene que ver la parte de estructura y por consiguiente la parte de sismo, con quien conversaremos con él sobre muchísimos tópicos. Ingeniero Luciano, un placer tenerlo por aquí por Arquitectura Radial. Esperamos si en algún momento tienen la oportunidad de visitar el país, que lo primero que pisen a nivel, por ejemplo, de espacio, sea nuestro programa. Bienvenido a Arquitectura Radial. Muchas gracias, Gleiner, muchas gracias, Luis. Para mí es un gusto y un honor poder platicar con ustedes. Y pues, por supuesto, en cuanto tengamos oportunidad de movernos, me dirigiré a la República Dominicana, porque lo que he visto en fotos me parece que es un lugar bellísimo. Muchas gracias por la invitación. Te encantará República Dominicana. Sí, tú verás. Luciano Morel, adelante usted. A modo de introducción, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Luciano? ¿De dónde es? ¿Por qué inicia en este caso la carrera de ingeniería? Y por consiguiente, entonces, hace los doctorados ya, que tú mismo nos vas a explicar realmente cómo te has desarrollado en este mundo de la ingeniería. Mira, yo nací en la Ciudad de México, pero me crié en realidad en otras ciudades de la República Mexicana y regresé a Ciudad de México a estudiar ingeniería civil en el Instituto Politécnico Nacional. Yo desde muy pequeño me llamaba la atención las cosas de la construcción. De hecho, yo a mi mamá le decía muy pequeño que yo quería ser de esos que hacían las casas, o sea, yo quería ser albañil. Luego ya me dijo mi madre, bueno, sí, pero también se puede estudiar para diseñar las casas y no solo construirlas. La inocencia de niño. La inocencia de niño, sí. Y de hecho yo cuando estaba pues, entre la secundaria más o menos, yo quería ser arquitecto. Soy como arquitecto velado. Okay. Pero ya cuando me fui desarrollando, pues la verdad es que me apasiona la física, las matemáticas, la ingeniería, y entonces me di cuenta que en realidad donde yo podía desarrollarme mejor era siendo ingeniero civil. Entonces, pues desde muy pequeño era mi intención hacer casas, ya después me empezaron a gustar los puentes y ese tipo de cosas, y ya me vine a la Ciudad de México al Instituto Politécnico Nacional a estudiar ingeniería civil, y en el Politécnico mis mejores profesores eran los que tenían que ver con diseño estructural, y ahí me empezó a interesar mucho la parte de las estructuras, y uno de mis profesores me dijo, ¿sabes qué, Luciano? Haz una maestría, y me dijo, el mejor lugar en México para estudiar la maestría es en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y ya, me fui a la UNAM, ahí hice una maestría en estructuras, y como me gustó el tema, después hice un doctorado en estructuras, y terminando el doctorado tuve la suerte, la verdad, de que me invitaran a trabajar a la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene un grupo muy fuerte de ingenieros especialistas en estructuras, y estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 2011, ya voy a cumplir 9 años ahí. Es un poco... O sea, en pocas palabras, tú estás con los guruses de la ingeniería, o de la meca de la ingeniería de allá de México, compartiendo en este caso la parte intelectual de lo que es la ingeniería. Así es, la verdad he tenido mucha suerte. En la UAM trabaja un ingeniero muy reconocido que es el doctor Óscar González Cuevas, que se conoce en toda Latinoamérica por su libro de diseño de estructuras de concreto, y algunos otros gurús he tenido la posibilidad de trabajar con ellos, como con el doctor Sergio Alcocer, con el doctor Arturo Tena, que son los que dictan un poco los reglamentos acá en México. Una pregunta, tú me corregirás. Ellos trabajaron en la torre, ¿cómo se llama el edificio que ganó muchos premios en estos últimos 2 años a nivel internacional? En la torre Reforma. La Reforma. Sí, no, en realidad el proyecto de Torre Reforma lo llevó
el doctor Rodolfo Valles Mattox. Okay. El doctor Rodolfo Valles es un ingeniero, él no da clase, él no es académico. En México está un poco dividida la academia y la parte de la investigación de la gente que diseña. Entonces, por los requerimientos que tenemos de las universidades, es difícil que a los académicos nos dé tiempo de además desarrollar proyecto como no es en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el doctor Rodolfo Valles, que estudió en Búfalo, él fue el encargado y la verdad es un proyecto hermoso, y además es un proyecto hermoso porque hay una conjunción muy importante entre la arquitectura y la estructura. El arquitecto Benjamín Romano, que fue el arquitecto líder del proyecto, desde el principio... Sí, nosotros hablamos en el programa sobre el edificio. Ya, desde el principio de la concepción se sentó con el doctor Rodolfo Valles y con toda la parte estructural y llegaron a una obra que a mí me parece maravillosa. A mí me impresionó el diseño conjugado de la arquitectura y la ingeniería. Dejar las plantas libres totalmente y solamente utilizar las herramientas como estructurales. Eso y además, fue impresionante. La integración de esos muros, porque esos muros de concreto, pues gigantes, anchos, para el ingeniero estructural, pues es maravilloso, porque es muy bueno para el comportamiento sísmico. Y la integración de eso al concepto arquitectónico del arquitecto Romano, la verdad a mí me parece una solución que casi que debería ser un caso de estudio para las escuelas de arquitectura y de ingeniería, de ver cómo es que tenemos que trabajar juntos. Es correcto. Y la hazaña que ellos hicieron de mover la vivienda histórica que había ahí, la movieron, construyeron el sótano de parqueros y luego la llevaron a su lugar de origen. Eso fue una cosa impresionante. Es impresionante, es una hazaña y lo aprovecharon muy bien porque el atrio del edificio, o sea, donde uno recibe al edificio, tiene de vista a esa casa y luego cuando uno baja a la zona de estacionamientos dejaron una vista de la parte inferior de la casa. Entonces es una integración impresionante. Wow. Impresionante. Wow. Yo quiero hacerte una pregunta. Luciano, ¿y qué edad tú tienes? Perdón, adelante, Luis, adelante. Yo me veo más chico tuya de lo que soy. Yo tengo 38 años, cumplí este año. Me veo más pequeño, pero no, tengo 38 años. No es más joven que nosotros. Está bien. Continúe usted, Morel. Luciano, yo sé que en México siempre se han caracterizado en este caso por manejar mucho el tema de las estructuras. Y en el caso de ustedes allá, ¿hay algunas novedades que se estén implementando en México a nivel, por ejemplo, de las combinaciones estructurales? Porque yo sé que la estructura metálica es para ustedes prácticamente el ABC de las construcciones allá, o sea, prácticamente todo, ustedes lo manejan mucho con la estructura metálica. Pero ¿qué otras combinaciones están ustedes implementando, en este caso, ya sea con la estructura metálica o con la de hormigón, con nuevos materiales o con materiales quizá, por ejemplo, un tanto, digamos, poco normales o poco uso, realmente, esa es la palabra? Mira, en realidad en México, digamos, si hablamos en porcentajes, y debe ser muy parecido en general en Latinoamérica, la mayor porcentaje de construcción la tenemos igual que ustedes en mampostería, en albañilería. O sea, eso es porque es mucha vivienda, muchos edificios relativamente pequeños. De ahí, durante mucho tiempo, se trabajó el concreto, el hormigón, por una cuestión también de economía, porque el acero es un material caro y la economía en México pues no es tan boyante como por ejemplo en los Estados Unidos para usar tanto acero, pero últimamente en edificios altos, en edificios importantes se ha comenzado a utilizar más el acero. La introducción de nuevos materiales y más allá de nuevos materiales, más bien como de nuevas tecnologías como aisladores o amortiguadores y ese tipo de cosas, va todavía un poco lento en México. O sea, a nivel de investigación hay mucho desarrollo, pero a nivel ya de aplicación de la práctica en el día a día, va lento porque como el tema sísmico ha sido tan importante para nosotros, la verdad es que todo el mundo va con mucha cautela acerca de cómo podemos ir avanzando hasta que las cosas pues estén probadas, estén bien estudiadas, estén bien entendidas. Sí, y claro, viene la parte económica también de convencer al inversor, porque las tecnologías de inicio pues pueden subir un poco el costo de la estructura, pero a la larga dan un mucho mejor comportamiento. Entonces, cambiar el concepto del inversor de que proteger su inversión inicial le conviene, también ha sido un poco complicado, ¿no? Entonces, es un poco la situación en México. Ustedes son uno de los precursores del hormigón translúcido. Yo lo leí hace varios años eso, de una empresa
Es un startup, yo creo que todavía no se está implementando a mayor escala, tú me corriges si no es así, pero fue allá donde inició ese tipo de material, hormigón translúcido. Sí, de hecho no, o sea, todavía no se ha, digamos, popularizado en el uso estructural por varias cosas, porque básicamente la idea fundamental es el uso de la fibra óptica para dejar pasar como la luz de un lado a otro, ¿no? Pero sí, tiene componentes y condiciones distintas en términos del comportamiento estructural del material. Se ha usado para muros de fachada, a veces en algunos lugares muy específicos, pero no se ha logrado, no se ha popularizado a un nivel tan alto, como otros tipos de hormigones que, voy a aventar un comercial, disculpen ustedes, pero la referencia es la cementera de México por excelencia, Cemex, tiene muchos diseños de hormigones de alta tecnología. Por ejemplo, hacen un hormigón que es antibacterial. Entonces, para las salas de quirófano y eso, se utiliza para que sea mucho más fácil mantener, por ejemplo, esas partes estériles, ¿no? Y así tienen muchas otras aplicaciones que han tenido mucho más impacto ya en el uso diario que el hormigón translúcido. Muy interesante esa parte, porque yo estoy casi seguro que aquí ese tipo de hormigones no se utilizan ni siquiera para el tema de los hospitales, pero si ustedes lo están utilizando ya, quiere decir entonces que están, vamos a decir, rompiendo esquemas a nivel, por ejemplo, de aplicaciones de hormigón, porque para mí es muy innovador esa parte de que sea antibacterial. O sea, estamos hablando de que es sumamente minucioso Sí, viene a cambiar muchísimos paradigmas. El tema de los sismos, yo sé que el temor a la utilización de nuevas modalidades en términos de construcción y nuevos materiales viene del 1989, ¿verdad? 86 fue el sismo mayor que ha tenido México, o uno de los más devastadores. 86. Sí. 85. De ahí surge una serie de reglamentaciones nuevas en términos de construcción, evaluaciones nuevas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese mismo orden, el comportamiento de las estructuras a nivel sísmico, ¿cómo se pueden evaluar? ¿Antes de un sismo o después de haber ocurrido tal? Es interesante tu pregunta, porque casi siempre la cuestión más intuitiva es que uno tiene que ir a evaluar la estructura después que sucedió el sismo para ver pues cómo le fue y si está dañada. Sí. Pero una cosa que nos recordó, nos sucedió, nos hizo reflexionar el sismo del 2017 es que tenemos un gran inventario de edificaciones que probablemente no han tenido daños en sismos anteriores por las características del sismo, por el lugar en la ciudad donde estaban, por distintas variantes, pero que son vulnerables, o sea, que tienen unas configuraciones tales que probablemente se puedan dañar, y eso nos pasó. O sea, varios de los edificios que colapsaron en 2017 son edificios que en 1985 habían tenido problemas menores y mal supusimos en algunos lugares, pues como sobrevivió el 85 ya va a sobrevivir lo que sea, y pues no, las características del sismo dependen mucho. Entonces tenemos que empezar en México, y creo que ese es un problema en general latinoamericano, si no es que mundial, excepto algunos países. Tenemos que empezar a pensar en la cultura de la prevención en términos de, si ya identifiqué que hay una edificación que probablemente le va a ir mal, es mucho más barato atenderla antes que después que vino el sismo. Te pongo un caso muy particular. En la costa del Pacífico, que es donde tenemos muchos sismos, hay mucha construcción de albañilería de adobe que se usa aquí en México, que es un bloque como de lodo, sin ningún tipo de confinamiento ni nada. Entonces, ese es un material que se ha visto que se comporta mal cuando vienen los sismos. Entonces, hay mucha vivienda de ese estilo en zonas donde tal vez no ha habido sismos en los últimos años, pero que no deberíamos de esperarnos a que venga el sismo para que las dañe todas y entonces ir a arreglarlas. Deberíamos de tener un plan preventivo hay ya técnicas relativamente sencillas, por ejemplo, con malla electrosoldada. Uno pone malla de electrosoldada en la albañilería, ya sea de tabique, de adobe o de lo que sea, y puede mejorar el comportamiento. Entonces, tanto por dentro como por fuera, ¿verdad? O sea, se hace como un sándwich con el muro y luego se pone mortero. Exacto.
Claro. Entonces no es Un tan caro revestimiento, ¿ah? y da mucho mejor comportamiento. Entonces, la cuestión es cómo organizamos las finanzas y convencemos a la gente y a los gobiernos para que empiecen a hacer y empezar a arreglar de a poquitos en poquitos, aunque sea, no pensar en el universo de miles de millones de viviendas que tenemos, pero poco a poco para ir mejorando las condiciones de esos lugares. Excelente. Un detalle, yo tengo dos preguntas en una. La primera es la informalidad de allá en México, más o menos por dónde anda el porcentaje, y también, por ejemplo, cómo está, por ejemplo, el tema de las regulaciones en la construcción. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, para que tengas una idea, cuando se van a depositar, por ejemplo, proyectos en lo que tiene que ver, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que es el que se encarga de normar cuando la construcción cuenta con las regulaciones estructurales, y también en este caso para fines, por ejemplo, de permisos. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, México en ese sentido? Si ustedes lo hacen, por ejemplo, a nivel digital, el tiempo de duración. Te estoy haciendo dos preguntas, pero si quieres las puedes contestar como te sientas más cómodo. Mira, y las voy a contestar, sí, por partes. En términos de la primera, de los porcentajes de la que acá le llamamos la autoconstrucción, justo Sí. el lunes estaba explicando un ingeniero en el Colegio de Ingenieros Civiles que asciende más o menos en el país al 60% de la construcción es autoconstrucción. La situación ¿Va por es ahí que aquí? México, que no sé si sea el caso de República Dominicana, pero es que México en realidad lo podemos dividir como en 2 o 3 países dentro de un país. ¿A qué me refiero? Una cosa son las zonas urbanas, como la Ciudad de México, como de Guadalajara, como Puebla, como las grandes ciudades, donde ahí claramente hay regulaciones de construcción y claramente hay que hacer todo este seguimiento que comentas de los permisos. Uno tiene que ir a la delegación, presentar lo que antes era una licencia de construcción, que ahora es solamente una manifestación de construcción, que es que voy a empezar a construir, y dependiendo del tipo de edificio hay distintas, del tamaño del edificio hay distintas regulaciones. Pero cuando uno empieza a moverse hacia zonas menos urbanas, que hablemos, por ejemplo, en Oaxaca, hay 500 municipios en Oaxaca, y de esos, la ciudad de Oaxaca es la única ciudad más o menos grande. Entonces ahí ya es otro México. Y entonces ahí tenemos unas condiciones totalmente diferentes donde la autoconstrucción es lo que impera. Incluso en las zonas urbanas, pues hay distintas condiciones y algo que a veces a los ingenieros, y supongo que les pasa lo mismo a los arquitectos, como que estamos reacios a concebir la autoconstrucción porque va en contra de todo lo que nos han enseñado en la escuela, en nuestro quehacer, pero que no podemos olvidar la realidad social, que hay mucha gente pues que no tiene dinero para construir su casa completa, que de repente le regalan, consigue 1 millar de tabiques, o se los da el gobierno, lo que sea, y construye una habitación, y luego consigue dinero por otro lado, y va armando su casa, y eso, pues es complicado que entre en el concepto de un edificio, o de un diseño original, ¿no? Entonces ese es un gran reto, porque desde el punto de vista de los que hacen los reglamentos, de los académicos, pues como que nos cuesta mucho trabajo, sí lo sabemos, lo conocemos, pero concebir esta cuestión de la autoconstrucción. Un poco esa fue la motivación para que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural desarrollara una guía de autoconstrucción que comentaba yo en la plática que tuvimos ahí en la Autónoma de Santo Domingo, porque hay que reconocer que eso existe. Es una guía donde te da algunas ideas de que pues, si quieres hacer tu casa y de plano no puedes pagar un profesional, pues ahí hay alguna información. Yo lo que siempre digo es que hay que ser muy honestos de quién efectivamente no puede. Excelente punto. Eso vendría siendo como una información libre, o sea, información libre que tenga todos los datos a nivel estructural, a nivel, por ejemplo, eléctrico, sanitario y muchísimos datos que la gente lo pueda utilizar libremente si lo desea, pero con la finalidad de que lo pueda hacer bien para su seguridad y para su posterior quizá ampliación. Así es, y es una cosa medio contradictoria, Gleiner, porque estamos como ayudándole a la gente a que entre a la ilegalidad, porque en realidad, formalmente hablando, es ilegal construir una vivienda con sin la supervisión técnica pero pues no sé si eso es una cuestión, pero pues la realidad de nuestros países es que hay que hacer hay un malabar entre lo real, lo legal, lo justo, las condiciones, y al final de cuentas lo que tenemos que trabajar es en un mejor desempeño de las edificaciones. Entonces,
yo creo que hay que ir trabajando por dos lados. Un lado es empezar a mejorar las condiciones de que todo el mundo acate los reglamentos y las reglamentaciones, eso es fundamental, y eso no lo tenemos que soltar y no lo tenemos que olvidar, pero también tenemos que empezar a atacar por el otro lado, a empezar a mejorar un poco las condiciones de la gente que lo olvida, porque además hay otra problemática. En México, por la Constitución, cada municipio, que es la entidad de gobierno más pequeñita que tenemos, como una municipalidad, no son las ciudades, tiene la atribución de tener su propio reglamento de construcción porque tienen autonomía legislativa. Entonces hay 2.500 municipios en el país. Necesitaríamos tener 2.500 reglamentos de construcción diferentes en el país. Les digo, en Oaxaca son 500 municipios, 500 reglamentos de construcción. No es real. O sea, la estructura legislativa desde el punto de vista de la construcción es muy complicada, es muy burocrática. Y entonces hay muchos municipios donde no hay reglamento de construcción o dicen, yo tomo el reglamento de la Ciudad de México, pero el reglamento de la Ciudad de México es muy complicado para las condiciones de construcción que hay en otros lados. Entiendo. Eso es correcto. Con respecto a lo que mencionaba brevemente, eso sería un autodesplazamiento de los profesionales. Autodesplazamiento de los profesionales, dándole poder a las personas a que construyen sin la supervisión ni la autoría de un profesional competente. Eso por un lado. Luciano, tú recordaste el sismo del 2017. Luego de ahí, ustedes modificaron los reglamentos de construcción para este tipo de eventualidades. ¿Cómo se evalúa una edificación luego de haber transcurrido un sismo? Va a ver, si la edificación no sufrió ningún tipo de daño, pero dentro de ahí las personas, o si fuera una institución pública, sufrió algún tipo de movimiento, ¿cómo se evalúa esto sin tú poder percibir los daños a través del sismo? ¿Cómo se pondera? Es un tema delicadísimo y complicadísimo, porque aquí entra la cuestión de la retroactividad de la ley, que legalmente hablando no puede ser. O sea, uno no puede estar sujeto a una nueva, o sea, yo si generé una construcción hace años y había el reglamento de ese entonces, es legalmente ahí es una complicación que ahora sea retroactivo a la ley actual, a menos que haya una cláusula específica, porque además económicamente es complicado. Ajá. Entonces, lo que se ha planteado es que si el edificio no sufrió daños, legalmente hablando, si no está identificado con daños hasta cierto nivel clasificado técnicamente, al edificio no hay que intervenirlo, no hay que hacerle nada. Solamente si el edificio sufrió daños y entra en un proceso de rehabilitación, el edificio tiene que cumplir la normatividad actual. Y ahí hay un gran reto económico, porque hay edificios que aunque no hubieran sufrido daños, pero si lo quiero traer a la normatividad actual, económicamente es como rehacer el edificio. Claro. Entonces, hubo muchos lados donde mejor lo tumbaron, lo demolieron y construyeron otro, porque es muy complicado. Entonces, vienen conceptos que no son sencillos desde el punto de vista, los edificios tienen una vida útil supuesta. O sea, el edificio tiene una vida útil supuesta y es un estándar internacional de 50 años. Es su vida útil. Y se supone que cuando tú construyes el edificio con el reglamento actual, pues el edificio le estás dando el banderazo de salida para esa vida útil de 50 años. Pero si vino el sismo y hubo daños y ya habían pasado 30 años, por decir algo, 30 años de su vida útil, pues traerlo al reglamento actual sería darle otros 50 años, pero pues ya ahí hay una cuestión de optimización de los recursos. Es un panorama súper complejo. Por ejemplo, los estadounidenses tienen un concepto interesante en sus reglamentos, que es que si es un edificio existente, lo diseñan para un tamaño de sismo, por decirlo de alguna manera, para un nivel de riesgo que se denomina técnicamente, pero si es nuevo es un nivel de riesgo más alto, como haciendo explícito esta diferencia de las vidas útiles. Pero la realidad es que en México, y yo creo que no es diferente en República Dominicana, nadie piensa que su edificio o que su casa tiene una vida útil de 50 años. O sea, en México los créditos hipotecarios son a 30, 35 años. Y al fin acabé de pagar mi casa y ya en 15 años,
¿qué le hago? La tiro a la basura. O sea, es un proceso social complicadísimo. Tenemos, a ver, 8 minutos. Bien, Luciano, yo siempre pregunto realmente, por ejemplo aquí, ya en las últimas entrevistas, si ustedes allá tienen algún tipo, o sea, aquí estamos tratando de hacerlo, pero no sé si ustedes tienen algún tipo de mecanismo de cómo denunciar o cómo caerle atrás a lo que son, por ejemplo, las construcciones informales, ya sea por el colegio de ingenieros o colegio de arquitectos o por alguna otra sombrilla institucional que puede estar velando o vigilando de que las construcciones se hagan tal cual como se deben hacer. No en zonas, por ejemplo, rurales en este caso, sino más o menos en las zonas urbanas, que es donde más o menos se persigue mucho que se hagan así, porque si no se están vigentes, o sea, vigilando, fácilmente que comienzan a hacerlo. ¿Ustedes tienen algún mecanismo o tienen alguna estructura que vigile eso, ya sea por las instituciones o por los colegios de ingenieros? ¿Me podrá dar un poquito de luz sobre eso? La estructura, digamos, la estructura legal y oficial es, el responsable final es el gobierno, y el gobierno tiene lo que llaman en México auxiliares de la administración o auxiliares del gobierno, que son ingenieros que cobran sus servicios, acá les llamamos directores responsables de obra en la Ciudad de México, y tienen distintos nombres, o corresponsables en seguridad estructural, o en instalaciones o lo que sea, y entonces el mecanismo es que el gobierno faculta a esos auxiliares, y obviamente para poder uno ser auxiliar, tiene que pasar a través de un proceso de evaluación y certificación del cual están a cargo los colegios. Entonces esa es la estructura formal. Si uno como persona cualquiera observa que hay un edificio que no está cumpliendo alguna normatividad, tendría que ir al gobierno y decir, oiga, en este lugar, este edificio, y el gobierno entonces tendría que llamar al auxiliar de la administración encargada de esa obra para decirle, oye, ¿qué está pasando ahí? Entonces esa es la estructura que tenemos. Entiendo. Ok. Perfecto. Para la supervisión, luego de haber ocurrido un sismo, entonces, usted sabe que solamente analizamos la parte estructural de las edificaciones, pero ¿y la parte natural? ¿Hay un capítulo que tiene que ver con eso? ¿A qué te refieres con la parte natural? Los bosques, la parte verde. Bueno, en realidad, ahí ya como no es una cuestión, o sea, por ejemplo, que se caigan laderas supongo que te refieres a que se te caiga la ladera de un monte o que haya problemas que no tengan que ver con un deslizamiento de tierra, una cosa así. Sí. Eso, como al final de cuentas, esas son afectaciones casi siempre en el sector público, en el sector de gobierno, o sea, ese deslizamiento dañó un camino o a un grupo de casas, o sea, esos ya son otros niveles de daño y de afectación. Eso directamente lo tiene el gobierno, dependiendo la instancia, si es una cuestión, si transportes, si ese deslizamiento afectó, por ejemplo, una presa de generación de energía eléctrica, pues es la Comisión Federal de Electricidad. O sea, son como afectaciones a mayor escala que ya entran mecanismos que no tienen. Yo tengo una última pregunta para Luciano. Luciano, yo te hago que cuando uno compra ¿cuánto queda, Luis? Que le hacía la pregunta porque México está caracterizado por ser uno de los países con mayor... ¿Se está entrecortando? Sí, se entrecortó hace un poco. ¿Lo escucha bien, Luciano? Ok. Que yo hice la pregunta... Sí. Yo hice la pregunta porque como México está caracterizado por ser uno de los países con mayor capacidad en términos de estudios sismológicos y estructurales, quise saber cómo se manejaba esa parte natural cuando ocurría este tipo de casos. Ahora sí. Sí. Bien, la pregunta es la siguiente, Luciano. Cuando aquí uno compra un vehículo, me imagino que también allá en México, uno manda a un mecánico a revisar el vehículo para fines, por ejemplo, de saber cómo funciona, en este caso, el motor y algunas partes del vehículo. Aquí en República Dominicana casi nunca se da ese caso, por ejemplo, a nivel estructural, de que demandaron a un estructuralista a revisar una construcción antes de comprarla. Allá se da el caso de mandar a un estructuralista a revisar la estructura antes de comprar una edificación. Muy poco.
Muy poco, Gleiner. En realidad casi nadie lo hace. Y creo que eso tiene que ver con una cuestión psicológica de que uno concibe que el auto puede fallar. Exacto. En cambio, uno nunca coincide que la casa o el edificio se puede dañar. Puede fallar, exacto. Entonces, como no concibo Tiene eso, lógica. pues, ¿para qué lo reviso? Exacto. Yo creo que esa es la Sí. diferencia. Sí, pero te hago la pregunta Incluso justamente a la porque- hora de... Ajá. Sí, continúa, Luis. Dele. No, que la A la pregunta hora era de comprar un inmueble, Dele. y a la hora de comprar un inmueble, uno poco se asesora con un arquitecto para saber qué espacio le conviene, si esto está bien distribuido, ni nada de eso. Es igual. Sí, es un caso similar. Pero Sí. la pregunta iba justamente, Luciano, porque la parte estructural de la edificación tiene mucho que ver realmente con el costo que se va a pagar por la vivienda, porque la seguridad de la edificación va de la mano realmente con la inversión, porque si uno invierte en un edificio que después uno se da cuenta de que tiene que hacer algún tipo de reparación o reestructuración, entonces se está invirtiendo en una edificación que no corresponde con la realidad, en este caso estructural. Ese era más o menos el detalle. Es que de hecho yo creo que así debería de ser, Gleiner, pero creo que la realidad no es así. Creo que la realidad es que el valor de la edificación va mucho más por la ubicación, por el tipo de acabados y otras cosas, y desafortunadamente no hemos logrado que entre al valor comercial del inmueble la cuestión de la seguridad. Ese es el punto. Así es. Bien, Luis. Nos yo queda pienso un que minuto. ya- Luciano, si tú tienes alguna exhortación para el país que nos quiera dejar como ingeniero y experto en este tema, te lo agradeceríamos brevemente en 30 segundos. Yo los exhorto a que nos informemos más de cómo se comportan las edificaciones, ya que estemos conscientes que en nuestros países los sismos van a ocurrir hoy, mañana, dentro de 30 años, pero van a ocurrir, y siempre donde tenemos nuestro mayor patrimonio es en nuestros inmuebles. Entonces, cuidémoslos. Eso es mi mensaje. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Morel. Muchas No, gracias. bien, nada, ya sería solamente cerrar. Luciano, muchísimas gracias en este caso por tu tiempo y tu participación aquí en Arquitectura Radial. Esperamos que en algún momento, si tienes la oportunidad de venir al país, pases en este caso por Cabina con nosotros. Y nada, agradecido completamente de tu tiempo y de tu participación con nosotros. No, yo les agradezco mucho la invitación y estoy dispuesto, a mí me encanta hablar estos temas, entonces cuando gusten y cuando pueda ir a Dominicana, por supuesto, los busco. Excelente. Te recibiremos. Muchísimas gracias, Luciano. Un placer. Muchas gracias a los dos.